Estados Unidos es un país cuyo origen tiene un fuerte arraigo religioso, como casi todos los países americanos. La diferencia con el resto de estados es que su núcleo original y por ende la primera mayoría, que fue el ejemplo a seguir, eran los puritanos, aquella rama del anglicanismo inglés que veían al resto de la sociedad como pecadores mundanos. Ellos mismos, una vez llegados al nuevo mundo, se pusieron como la reserva moral y juzgaron a todos, y todo lo que no siguiera sus reglas eran eliminados de una u otra forma. Si bien es algo que todas las sociedades hicieron a lo largo de la historia, el puritanismo en América tuvo cierto contexto que le permitió lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Primero fue la gran inmigración de colonos ingleses a suelo americano que se dio en las décadas de 1620 a 1640 durante el contexto de la Guerra Civil Inglesa. En este periodo de tiempo, un aproximado de 80.000 personas llegaron a las jóvenes colonias americanas, teniendo dos diferencias importantes con sus pares ibéricos. Primero, el número. Si se compara la cantidad de gente, fue el doble en un periodo similar de tiempo. Una segunda diferencia con la inmigración ibérica colonial, la inglesa no estaba desequilibrada en torno a la población masculina. Es decir, en el periodo colonial llegaban del reino de Castilla a sus territorios americanos una mujer por cada 5 o 6 hombres, mientras que en el caso inglés era una mujer cada 2 hombres y a veces eran iguales. Hay que tener en cuenta los perfiles de cada migrante. El castellano, en su mayoría, eran hombres en busca de oportunidades que no estaban satisfechos con su condición social y iban al nuevo continente a ser señores de vasallos. El migrante inglés, en cambio, iba por la presión de ser mal visto por su expresión religiosa y con la expectativa de querer ser dueño de tierras, además de viajar en familias o en comunidades. Esta diferencia provocó primero que colonos ingleses no tuvieran la necesidad de educar mujeres indígenas y por lo tanto tener hijos mestizos. Si bien existieron casos de unión entre ingleses e indígenas, son muy contados y muy inferiores numéricamente si se los compara con los españoles y los portugueses. Las primeras generaciones de ingleses nacidos en América socialmente y étnicamente eran blancos, ya que sus padres no tuvieron la necesidad biológica de buscar mujeres étnicamente distintas. Esto crea marcos de exclusión, es decir, los puritanos blancos, hombres y mujeres, tienen hijos blancos y puritanos, no se mezclan con los otros, es decir, con lo indígena ni con otras religiones aunque sean blancos. Cabe agregar que si bien en las 13 colonias la mayoría eran puritanos, existieron católicos, cuáqueros y anglicanos. Al ser la mayoría puritana, se autoexcluyen. Las demás minorías tuvieron que seguir ese juego de compartimentaje y no mezclarse. Los matrimonios interreligiosos, o sea, un hombre o mujer anglicano con un hombre o mujer puritano, eran muy raros de ver en ese momento. Sobra decir que los matrimonios interétnicos prácticamente eran imposibles de ver, y si había alguno eran borrados de los registros históricos. Estos marcos de exclusión crean violencia, sobre todo cuando se quiere cambiar el status quo, y como todo grupo conservador, reacciona con violencia. Sin olvidarnos del tema de los hijos mestizos, tanto la sociedad colonial inglesa como la colonial castellana ponían a los hijos naturales en un escalafón inferior. Es por ello que los mestizos en ambas sociedades estuvieron en la parte baja, solo que, como se dijo anteriormente, el número de mestizos en la América española era abrumadoramente mayor que la América inglesa, y es por ende que hubo, si se quiere, más estratificación socioétnica. Volviendo a las 13 colonias, una vez consolidados en el poder que le otorgaba ser mayoría a los puritanos, ante cualquier cambio reaccionaban violentamente, sobre todo los cambios matrimoniales. No se aceptaban los matrimonios fuera de la comunidad, por ello se habla de marcos de exclusión. Pero para que exista ese marco de exclusión se necesitan mujeres. Por ende, en las migraciones inglesas se movían en comunidades familiares y posteriormente se buscaba una alta tasa de nacimientos. Con el paso del tiempo, obviamente existieron cambios. Toda sociedad, en toda la historia,
sufre cambios. Los puritanos, para evitar esos cambios, apelan a la violencia, como ya se dijo. Pero la pregunta que surge es, ¿qué tipo de violencia usaron? Si bien usaron la violencia en casi todas sus formas y colores, apelaron a la violencia simbólica, la institucional, la individual y la comunitaria. La violencia simbólica es aquella que expresa que lo malo es juntarse con el otro, verlo como algo negativo y que el producto de esa unión es algo nefasto. En cuanto a la violencia institucional, los puritanos, al ser mayoría y vivir en colonias cuyo destino era secundario para su rey, a diferencia del español, ellos tuvieran mucha más autonomía a la hora de autoorganizarse y sus primeras normas y posteriormente leyes fueron defenderse ellos mismos sin la necesidad y evitando la intervención de poderes ajenos a su comunidad. Esto se relaciona con la violencia individual y comunitaria. En la sociedad comunitaria puritana se espera que el individuo inmerso en su comunidad se haga a sí mismo y no dependa de nadie. Es lo mismo a la hora de defenderse. Se espera que el individuo inmerso en la comunidad se defienda. De esa misma comunidad se espera lo mismo, estando mal visto que un ajeno, o sea, una autoridad nacional, interfiera en asuntos comunitarios. Es en este contexto y con esas expectativas de defensa, o más bien excusa para usar la violencia para mantener todo igual, que surge la libre portación de armas, un concepto, si se quiere, premoderno, pero a la vez moderno, con cierto grado de choque con el Estado moderno que se autoadjudica el monopolio de la violencia. Actualmente, en la mayoría de los estados del mundo, estar en contra del monopolio de las armas que tiene el Estado es básicamente querer declarar una guerra civil, menos en Estados Unidos. En ese país es algo incorporado el uso, tenencia de armas y muy difícil que cambie estos conceptos. En conclusión, este artículo no dice que Estados Unidos sea un país violento por el uso y tenencia de armas en la población civil. Las armas son un medio para conservar las características socioétnicas y evitar cambios.